Temoris Greco, Marcelo Ebrard anuncia la constitución de una asociación civil, dice porque ahorita no se pueden registrar o solicitar el registro de partidos políticos nacionales y sigue ahí el suspenso, la telenovela, negociaciones para un lado, para otro. ¿Cómo vas viendo el camino de México, el camino de Marcelo, Temoris? Pues bueno, pues parece que ya está entrando el realismo un poco, ¿no? Y lo que puede estar ¿Dijiste haciendo... al realismo o al monrealismo? Al realismo. Al realismo. Está bien, está bien. El monrealismo no es muy realista, pero bueno. Pero sí, yo tengo la impresión de que ya está viendo hacia más allá de 2024. Lo que quiere es ya tener una fuerza propia con la que pueda negociar, una fuerza propia que tenga valores reales, tangibles, algo con lo que puede decir, soy Marcelo y esas son mis canicas. No imaginar que tiene unas canicas que son porcentajes en las encuestas que, aunque tengas una popularidad registrada en las encuestas, eso no significa que si tú haces este movimiento o aquel, ese porcentaje viene contigo. Un movimiento que represente para él una fuerza real adentro de Morena con la que pueda negociar, con la que pueda asegurar una posición, bueno, varias posiciones en el camino, pero sobre todo la presidencial para 2030, y si también en 2030 no se la van a dar, o en el 29, pues entonces con eso irse a otro lado o tener ya el embrión de un partido. No será el primero, hay varios agrupaciones políticas nacionales que gente de Morena o aliados de Morena registraron recientemente, como también que al final de cuentas son embriones de partidos. Entonces él podrá probar esta vía, pero que cada vez también a mí me parece que ese acercamiento de Alfaro hacia la candidatura de Samuel significa que no queremos que venga Ebrard a alterar los equilibrios internos del Movimiento Ciudadano, aunque no tengamos las ventajas que eso significa en crecimiento de votos. Y luego, pero también lo que estaba pensando, que pensaba que me ibas a preguntar antes de pasar a esto, que era el tema con el que veníamos conversando, sobre Ciudad de México. A mí me parece que lo interesante va a ser la disputa por las alcaldías, llamémoslas fronterizas. O sea, que quedó un mapa muy claro en 2021 en donde el oriente, o sea, la ciudad está partida por la mitad, el oriente quedó con Morena, el occidente, el poniente quedó con el PRIAN. A lo cual le dan una lectura de situación socioeconómica, o sea, de un lado de clase. A mí me parece que por ejemplo, frente a un Santiago Taboada, que es un señor güerito de Benito Juárez, perdón por el güerito, Krill diría me discriminan, pero yo veo muy difícil a la gente del oriente de la Ciudad de México dejándose pues seducir por un personaje como Taboada, que va a encantar en las lomas, que va a encantar en el valle, pero difícilmente alguien de Iztapalapa va a votar por él. Y sí igual Clara Brugada no va a pegar del otro lado, por ejemplo. Pero Clara Brugada tiene Iztapalapa, que es el principal granero de votos de la ciudad. Azcapotzalco también representa, perdón, Azcapotzalco, la Gustavo Madero, que es el otro granero de votos, puede caer también de su lado. A mí me parece que la disputa va a estar en las alcaldías que, como decía, fronterizas. En Xochimilco, que ha tenido muchos cuestionamientos, el alcalde morenista ha sido muy criticado por su gestión, la ganaron de panzazo, pero realmente Xochimilco es un caudal de votos pequeño. Pero más importante, Azcapotzalco, que Azcapotzalco ganó la alcaldía, la oposición, pero la diputación la ganó Morena. Y esa también es la tablita, eso está en disputa. Cuauhtémoc con la espantosa, o sea, uno dice, ¿cómo la gente podría votar por Sandra Cuevas? Pero sin embargo, Sandra Cuevas parece creer que sí tiene hasta como para competir por la jefatura de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, la gente de Cuauhtémoc va a repetir su error
no necesariamente votando por Sandro Cuevas, que no podrá porque va a la jefatura, pero sí la alcaldía votarán otra vez por el PRIAN. Y también en Coyoacán que está dividido, tiene esta zona de clase media que es tradicionalmente panista, pero también grandes zonas como los Culhuacanes, la CTM, todo esto, que los Pedregales, que son de voto popular. Entonces creo que ahí va a estar definiciones, sobre todo en cuanto a quién se queda con más alcaldías y quién gana el Congreso local. Pero a mí me parece que contra Clara Brugada les va a resultar muy difícil tener un candidato o candidata con arrastre como para enfrentar la movilización popular que se va a venir detrás de ella. Muy bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, bueno, sí, y por cierto, en la delegación o en la alcaldía Cuauhtémoc ya dio una entrevista apuntándose para buscar ser candidata a alcaldesa en la Cuauhtémoc, Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal. ¿Qué dicen para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo? O sea, ahí sí, para que no haya ninguna duda, Catalina Monreal buscaría ser candidata a alcaldesa de la Cuauhtémoc, dice ella que por Morena, y que en su carrera política pues a veces ha tenido pues la carga difícil del nombre y el apellido del padre, que le pesa a veces políticamente. En Sí, fin. leí esa entrevista, Julio, Uh-huh. que le dio a la Crónica una entrevista donde hicieron todo lo posible por ayudarla y les costó. O sea me parece que revela que no está lista para esto, independientemente de lo que su papá pueda hacer para garantizarle un espacio, no está lista, no pudo hacer un diagnóstico, por ejemplo, dijo que la Cuauhtémoc es una alcaldía con muchas problemáticas. Sí, Gracias, qué bueno. Y la otra sí, es sí, sí. que sí, que ella ha visto gobernar a su papá y que por eso quiere gobernar Cuauhtémoc, porque lo vio gobernar y hay que seguir con el trabajo. O sea, no tiene ni diagnóstico ni motivaciones. Bueno, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el camino que ha emprendido eh, Marcelo Ebrard? Yo hoy escribí en la columna Astillero, digo que si fuera un álbum, a mí se me hace que le faltan todavía muchas estampitas, porque es el mismo camino que hizo en su momento el propio López Obrador, constituir en 2011 la Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional, que luego evolucionó para ser el Partido Morena en 2014. Pero la historia a partir de la cual López Obrador empezó con esa asociación civil, Movimiento de Regeneración Nacional, traía muchas estampitas en el álbum antes, muchas, muchas, y yo no sé si Marcelo tenga la capacidad de liderazgo social y las estampas de lucha social como para meterlas a un álbum de este tipo, o si las cosas ahora son diferentes e igual pega, como en otros países, una agrupación o una propuesta muy novedosa que de pronto prende porque prende. ¿Cómo lo ves, Arnoldo? Muy difícil, o sea, muy respetable que defina una cuestión y que establezca una estrategia y que no quiera salir de Morena de momento y se plantea una cuestión de mediano plazo. Pero muy complicado porque, bueno, López Obrador desfondó al PRD, dejó ahí a los chuchos olvidados en el sótano del edificio de la colonia Roma, si no me equivoco, y ya, todo lo demás se fue con él, ¿no? Y yo veo difícil que Ebrard pueda desfondar a Morena, menos cuando hay una campaña presidencial de por medio. López Obrador lo hizo después de una campaña presidencial y en un momento anticlimático del partido donde además los chuchos estaban ya pactando con Peña Nieto. Y ni con eso les alcanzó porque dinero no les faltaba, ¿no? Lo que pasa es que los chuchos no dejan ni para el bolero de la esquina, mano, ¿no? Ni para pues viene, ¿no? Entonces no hay paralelos en ese sentido. En Guanajuato yo no veo un movimiento ebrardista. Esta gira que hizo por el país realmente no sé, no vi con claridad dónde estuvo, qué reuniones de masas llevó a cabo. Es muy difícil. Ahora, si lo que quiere en este momento es sabotear a Claudia de alguna manera, creo que también no es la mejor manera de construir, porque a Claudia lo van a estar saboteando Xochitl y muchos más con más recursos. Claro, Marcelo cumpliría un papel ahí, recibiría espacios en los medios, etcétera, pero tampoco veo que sea la manera de construir un movimiento. O sea, es mal momento una elección y una elección tan polarizada para plantear un tercer camino, ¿no? Si le va a ir no mal, pero va a ser difícil
para el experto escurridizo de Dante Delgado lograr mantener una postura en medio de la polarización, pues máxime a alguien que está recién llegando al tema, que es un recién afiliado a Morena, que estuvo 6 años prácticamente fuera del país antes de esto, y luego 6 años en las mullidas alfombras de la Cancillería, ¿no? Entonces, no creo que ni los migrantes jalen con él, porque todos tienen muchas quejas de cómo se comportan los consulados. Ojalá Marcelo Ebrard no se fuera por la fácil del inmediatismo y del oportunismo y la coyuntura, y plantear algo que sí le hace mucha falta a la izquierda amplia, a ese frente amplio representado en Morena, que son algunas reflexiones sobre los retos que no se han atacado, no se han solucionado, a veces ni siquiera se han diagnosticado con corrección, de las complicaciones del país, para las cuales un pensamiento de izquierda sería muy sano, más allá de la política social. O sea, el tema, ya, lo mismo que hemos dicho otras veces, ¿no? El tema del ejército, el tema ahora del endeudamiento, etcétera, ¿no? Cómo andar por una vía media, cómo no dejar, esto que no logró hacer, por ejemplo, el movimiento amplio anti-AMLO, el otro frente del país, que únicamente se fue por disfrazar a su candidata de un pequeño AMLito, ¿no? Y instalarla en el tema de la contestación inmediata de todo, pero tampoco haciendo ni análisis ni diagnóstico, ¿no?